la planificación, que para mí era muy importante, ¿no? A mí soy una directora que me gusta mucho. Está mi corazón siempre dividido entre los actores y el equipo técnico, porque la película también tiene muchas apuestas cinematográficas que van más allá de la interpretación y de los personajes, y eso es lo que queríamos. Y eso también nacía de mí, de querer hacer una peli que fuera ambiciosa en ese sentido, y que sí fuera realista, pero que fuera expresiva también. Y que a través de las herramientas del cine también expresáramos como todo este dolor y esta furia y esa oscuridad. Entonces esto con Neus lo tuvimos muy claro, y la planificación, por ejemplo, yo quise hacer como la primera vomitada de Plani y decir, vale, por esta secuencia me interesará que hagamos un juego y que el montaje sea más tipo así, en esta otro. Secuencias que yo no sabía ni por dónde empezar, Neus me ayudaba, pero siempre respetó que yo hiciera la primera vomitada y a partir de ahí entró ella como para terminar la planificación juntas. Esto a nivel de Plani, luego a nivel de luz y de color aportó unas ideas increíbles, mueve la cámara como Dios, porque es que es una pasada lo que hace, y no, es fascinante, entendió muy bien la película, que creo que eso es la clave, y conseguimos un lenguaje común increíble, y le apetecía mucho, como a mí, arriesgarse y probar cosas nuevas. ¿Qué pasa? ¿T'han començat ells, Àlex? Jo què sé. Estaba mirando demasiado. Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro. La película nace un poco de las ganas de revisitar o no sé si hacer una mirada un poco, aportar una mirada como más sucia y visceral a la temática de la violencia sexual en el cine, ya que bueno, yo viví una historia similar, distinta pero similar a la de la protagonista, y no es mi historia porque no es autobiográfica, pero sí que hay muchas cosas que yo, justo después de que me agredieran, empecé a estudiar cine, y entonces a partir de aquí empecé a buscar referentes y a refugiarme en el cine, como hacemos pues todas cuando nos pasa algo en la vida, y me costaba mucho encontrar películas que retrataran como esta temática desde un lugar que a mí me representara, y me hacía falta pues esto, encontrar cine que tuviera más que ver con la visceralidad y como desde la entraña y esa oscuridad, ¿no?, que las mujeres también sentimos y también tenemos ahí, aunque nos hayan enseñado poco a transitarla y a conectar con ella, pero que creo que son emociones que están ahí, y me apetecía mucho hacer una película desde ahí, ¿no?, que no tratara de una historia de sanación, sino que desgranara la oscuridad de un proceso traumático, porque yo es lo que en ese momento estaba sintiendo y tenía ganas de verlo desde ahí, y la película nace desde aquí. Tío, ni puta idea, tío. En el baño del fondo, ¿eh? Es un año en una de las líneas temporales, en la otra línea temporal nos vamos como más atrás, ¿no? Bueno, sencillamente porque el concepto de año como que tiene una cosa como de ciclo, ¿no?, que es una cosa absurda que nos hemos inventado nosotros, los fines de año, y cuando no cambia nada del 31 de diciembre al 1 de enero, pero sí que tenemos una sensación colectiva, festiva, de que hay un inicio y un final de algo, y creo que me servía para eso, para hacer como contraste entre dos fines de año y para marcar temporalmente de, vale, tenemos una Alexandra del pasado y una Alexandra del presente. Para estar todo el puto rato con esta puta peña, tío. Es que encima no... Pero que no, tío, para ella, ya está, tío. Adrián, ¿qué pasa? Que no ho sé, que han començat ells, Àlex, jo què sé, No sé, tía. hijos de puta, que estaba mirando demasiado. ¿Mirando el qué? A ellas, joder, a ellas, tío. Es verdad que yo la conozco desde hace muchos años, éramos amigas de los 12 años, íbamos juntas a clase, y también eso, cuando Ángela empezó a estudiar teatro y todavía no se dedicaba profesionalmente a ello, pues me permitió estar como muy cerca de todo su talento y su potencial, y entonces yo empecé a escribir esta peli sabiendo que Ángela llegaría a todos los puntos de la película, tuve muy claro que sería ella. También ella fue una de las amigas que me acompañó cuando mi proceso traumático. Pudimos hablar mucho de la temática y lo escribí, realmente la escribí sabiendo que la haría ella, ¿no? En ese momento pensamos que sería su primera película, por suerte no, porque luego le salieron oportunidades que la prepararon para poder llevar toda la carga que implicaba hacer La Furia. Y luego, pero es que no está en la película por ser mi amiga, está en la película por lo increíble actriz que es. Creo que es una actriz que se mueve súper bien entre la vulnerabilidad y la visceralidad y encuentra ahí el equilibrio, que se compromete física y emocionalmente con el personaje, y que es espectacular lo que hace, es que queda feo porque estamos de promo y no paro de decirlo, pero es la realidad, o sea, es que creo que lo que hace es extraordinario. Tuve la suerte de que conozco a Gemma desde el instituto, entonces, claro, este proyecto me llega desde que estaba arrancando, ¿no? Como desde que Gemma empezó a tener ideas en la cabeza. Pues ella a los 18 empezó a estudiar cine, yo también ya estudiaba interpretación, entonces ella siempre me había dicho que tenía esta idea de película y que quería que lo interpretara yo,
Y claro, pues yo imagínate, pues con muchísima ilusión, y yo siempre pensaba que esta sería mi primera película, que también pues agradezco que no lo fuera la primera, porque creo que encarar un proyecto así requiere de experiencia previa pero bueno, sí que fue mi primer protagonista, que eso también es un reto. Y cuando ya empecé a leer las primeras versiones de guión, mi primera reacción era sentir que esto era un regalo para una actriz, ¿no? Que yo quería hacer esto sí o sí, y que agradecía mucho a Gemma que confiara en mí, que pensara que yo podía hacerlo, y ya también como que ya imaginara escribiendo que lo hacía yo, ¿no? Que eso para una actriz también es un añadido, ¿no? Que ya está como todo muy bien puesto para que lo hagas tú. ¿Tú nunca vas a dormir con el Samir? ¿Qué fas aquí? Al final no. ¿Qué te pasa? Alexandra. Ya salgo. Veo que tienes una herida en la vulva. ¿Has tenido sexo no consentido? No. Yo elijo Medea, bueno, elijo la tragedia para empezar, bueno, vamos un poquito más atrás incluso, elijo el teatro como canal en lugar de otros canales, porque el teatro, la interpretación en concreto, ¿no? Porque me sirve porque está absolutamente relacionada con el cuerpo, ¿no? Entonces queríamos que fuera una película física y que se hablara mucho desde el cuerpo en el personaje, y eso nos llevaba directamente a la agresión, también al peso del cuerpo y a cómo se queda en el cuerpo, y trabajar desde el cuerpo, expresar desde el cuerpo, y también con un poco con la idea de ser otra, ¿no? A través de la ficción. Eso es el porqué del teatro. Luego la tragedia me sirve porque creo que un poco está como la idea de la fatalidad, ¿no? Y la idea también de ciertos momentos de catarsis, de la oscuridad, de la condición humana. Todo esto está en las tragedias, y me interesaba muchísimo poder llegar a extremar las emociones hasta ese punto, que me inspiraba muchísimo. Creo que también hay algo como de la herencia del dolor de las mujeres de generación en generación, que también hay algo de esto. Y Medea me sirve mucho y me interesa mucho porque es un personaje que está cargado de venganza, también de oscuridad, es como la víctima imperfecta, es una mujer a la que le han hecho mucho daño, a la que los hombres la han traicionado muchísimo, y que sobre todo lo que me interesa es que lo que hace es coger y reapropiarse del dolor, y dice: este dolor es mío y yo voy a hacer con mi dolor lo que yo quiera. Y yo creo que esto es algo que nos servía mucho para la película. Entonces, que existiera este personaje en el que ella pudiera canalizar todo lo que le está pasando en su vida con su hermano, con todo su proceso traumático, pues me era muy útil, y a mí me parece un personaje fascinante. A mí era una de las cosas, de las partes que me daba más miedo, porque ya siempre como hacer teatro en cine, una actriz que está haciendo, estás interpretando a una actriz que está haciendo de Medea, está optando para un personaje en el casting, pero tampoco quieres hacer ver que haces teatro, porque también el teatro tiene otros códigos y otra manera de expresar, pero al final también parte de algo muy verdadero, ¿no? Entonces era como, vale, tenemos que encontrar como esa verdad y vincularla con lo que le está pasando a Alexandra, y qué conexión tiene ella con Medea, porque de hecho ella no, va por un personaje del coro y termina optando a Medea, ¿no? Porque hay algo que le conecte. Era interesante ver, vale, qué es eso que ve en ella, ¿no? Y había algo como de esa ilusión de venganza que ella podía como tantear con Medea, ¿no? Creo que de hecho, pues, creo que lo interesante y por qué Gemma escoge Medea para esta historia tiene que ver con que Medea se apropia de su venganza, ¿no? Más que son mis hijos y yo los voy a matar porque son míos y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y es un extremo y que puede ser cuestionable, ¿no? Pero para lo que nos interesaba de esta venganza era el que Alexandra pudiera sentir que se apropiaba de su venganza, ¿no? Que ella podía hacer lo que quisiera y la podía canalizar como ella quisiera, ¿no? Y olerla y tantearla y imaginarse si hace esto, si hace lo otro, ¿no? Que creo que es importante darse esa libertad también, ¿no? Sí, es más doloroso porque el sonido es un arma potentísima, que es que no nos podemos olvidar de ello. O sea, es que el sonido, es que eso, pues que puede ser peor que la imagen. O sea, eso de que una imagen para mí es que muy palabra, bueno, depende. Pero yo creo mucho en el poder de las herramientas cinematográficas, y el sonido es una de ellas. Entonces, esta decisión nace desde un lugar ético, es decir, de intentar no hacer circo con ese, no hacer espectáculo
visual, especialmente con esa secuencia. Y nace desde ahí encuentro que el sonido es un arma poderosa, que también lo puede convertir en algo como más terrible, intentando, espero que hayamos conseguido, ser igualmente respetuosas, y es terrible porque te lo imaginas tú, y porque creo que la experiencia colectiva en la sala, de estar en cine esto, con la sala a oscuras, escuchando el sonido, también es bastante heavy de experimentar. Pero bueno, todo nace de una decisión ética, ¿eh? Lo que pasa es que luego la decisión de hacerlo así nos sumó capas que nos interesaban, ¿no? El hecho de que fuera terrible porque por sonido te lo imaginas tú, la cuestión del relato como incompleto, es decir, falta la imagen y ella no se acuerda, no sabemos quién es, nosotras no lo sabemos porque ella no lo sabe, porque nosotros sabemos lo mismo que ella, nosotros estamos a oscuras como ella en la escena. Y sí, me servía para todo esto y también para ser respetuosas con las víctimas que pudieran ver la película y la actriz y el actor que iban a participar en la escena. Dale más fuerte. ¿Cómo huele? Voy a dir una cosa, Què? que la nit de Cap d'Any, però que estic bé, o sigui, no passa res, de veritat. Només et va tocar? No, Àlex. Necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar? Empezamos como a hablar mucho con Gemma y yo creo que necesitaba como mucho también entender quién era Alexandra, ¿no? Gemma hace un ejercicio muy interesante que es como la entrevista, que es como entrevista al personaje, es como una entrevistadora / psicóloga, ¿no? Como si te obligaran a ir a una sesión con una psicóloga porque algo te pasa pero no sabes muy bien el qué. Y entonces ahí fue muy interesante que encontré que era como algo como si fuera muy parecida a mí, pero en una época anterior, ¿no? Como que yo siempre me gusta poner mucho de mí en los personajes, ¿no? Pero creo que la historia también los puede hacer, el contexto, lo que les pasa es lo que les hace distintos, ¿no? Y sí que había algo muy físico en este personaje que también me fue muy bien explorar, ¿no? Y empezamos por el baile también, ¿no? Creo que el baile era muy interesante ver cómo bailaba ella, cómo expresaba antes y después de la violación, cómo también a través del baile puedes expresar mucha rabia que a veces no cuesta de expresar. Y después también con la violación el cuerpo era muy importante, ¿no? Porque creo que cuando pasa una tragedia así, tu mente no lo quiere racionalizar, no quiere ni expresarlo ni decirlo para que no pase, ¿no? Estás como en esa fase de negación, de que es por pura supervivencia, pero el cuerpo en algún sitio se queda y tarde o temprano pues sale, ¿no? Entonces pues encontramos mucho que estaba como en el tren superior. Creo que por cómo tiene que ver por cómo es la violación, había algo como en la espalda, como de tener un peso, de no saber quién es, que me ayudaba mucho a mí como a recurrir a eso también con el personaje, y creo que de alguna manera son como estas pequeñas cosas que te va creando una fisicalidad y una manera de actuar o incluso después también de cómo ella se cierra, ¿no? Como que desengranamos mucho las fases por las que pasa y cómo su cuerpo está en cada una de las fases, ¿no? Y después también pues, con el personaje de Medea, o sea, había como muchos frentes abiertos que al principio me abrumaba mucho por dónde encararlo, pero fue como, bueno, teníamos el tiempo, pues ahora empezamos por esto, vamos por esto, y ahí yo creo que paulatinamente como que se fue creando un poco este personaje. Sí, es que a mí no me parece tan arriesgado, o sea, no tan arriesgado, sino yo creo que, por ejemplo, en concreto, luego está lo de los animales y todo esto que ya va por otra línea, pero lo de la regla y la sangre en ese sentido, yo creo que ahí se va a asustar solo el 50% de la sala, porque es que son unas imágenes que las mujeres estamos como muy acostumbradas a ver, ¿no? O sea, todas las mujeres que menstruan han tenido muchos meses de su vida, o sea, muchos días de meses, todos los meses de su vida, estas imágenes, o sea, está más a la orden del día que los divorcios, ya hay más películas sobre divorcios que sobre menstruación, esto es así. Y entonces, bueno, evidentemente también estaba íntimamente relacionada, pues obviamente con los genitales, con el órgano sexual, con la fertilidad, con un montón de temáticas que sí que se correlacionan con la película, ¿no? Y creo el hecho de la sangre, la visceralidad, pero a mí poner un tampón con sangre no me da ningún miedo en la película.
porque además empieza así la película realmente. Pero no, yo tenía ganas de que vayamos como normalizando, ¿no? También en un cortometraje que hice yo que se llama Jauría, también había un plano de cómo le cae la menstruación mientras está bañando y pues es un tema que me interesa que vaya saliendo. Y también es verdad que cada vez hay más mujeres que muestran la menstruación en el cine. Àlex. M'estàs dient el que crec que m'estàs dient? O no? Però que estic bé, o sigui, no passa res, de veritat. O sigui, a veure... O sigui, et va tocar? Només et va tocar? Hòstia. No, Àlex. Necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar? O et va violar? Hay una cosa en el hermano, incluso durante mucho tiempo me pregunté si tenía que ser una hermana, pero luego me di cuenta que en cierta forma también la película va sobre los mandatos de género y sobre cómo la sociedad nos ha enseñado a relacionarnos con el mundo y qué rol cumplimos en la sociedad según con qué género nos han dicho con el que hemos nacido. O sea, que también es que es un doble salto mortal de cómo culturalmente nos han metido una especie de fantasía, ¿no? Entonces, a partir de aquí me di cuenta de que la película también tenía que hablar de esto y que inevitablemente, nos guste o no, a la mayoría de hombres bueno, se les ha enseñado más a reaccionar desde la protección y están más conectados con la violencia. Esto es así. Y nosotras estamos más desde la palabra, desde la mediación, más desde ¿no? desguardárnoslo desde dentro, otro tipo de emociones, ¿no? Y por eso decidí que él fuera un personaje masculino y que ella fuera un personaje femenino, sí o sí, pero que también me interesaba mucho la relación entre dos, la relación en una película que no fuera una relación romántica entre los personajes, no femenino y no masculino, y cómo podían chocar sus dos maneras de relacionarse con el mundo, ¿no? Y me interesa que tengan dos respuestas diferentes a lo que está pasando, y me cuadraba que la parte más de cumplir el rol paterno, ¿no? de esa familia estuviera por parte de un personaje masculino. Me interesaba mucho. I sí, inevitablement creo que si hubiera sido un hermano hubiera actuado un poco diferente. Ho vaig veure, no ho recordo. Com que no te'n recordes, tia? No te'n recordes de qui No va ser? recordo de res, vale? És que anaves molt passada, Àlex. Anaves molt passada, tia. Anaves molt passada. Ui, la puta. Anaves molt passada, tia. Però és que t'ho vaig dir, t'ho vaig dir. Si vols gemer, demana-me'l a mi. No li vagis a demanar qualsevol tipus de gilipolles que trobis pel carrer, però tu, com sempre, a la teva puta bola. Com sempre. Los momentos como de conflicto con el hermano, sobre todo como el momento de la boda, el momento que tienen como después de la boda y como en como ese callejón, siempre nos había dado mucho miedo esa escena, ¿no? Como hasta dónde se llega, pero para mí también era como el momento de él, porque era como, me parecía muy interesante esa escena porque un momento que empieza siendo ella como la protagonista, porque es a quien le está pasando, de repente él coge todo el protagonismo, ¿no? Y como recuerdo como esa mirada de decir, hostia, ¿qué está pasando? O sea, encima ahora eres tú, ¿no? El que yo tengo que estar preocupada por ti, ¿no? Y creo que contaba mucho y por eso siempre nos pasaba con Àlex Moner y con Gemma cuando estábamos trabajando que decíamos, vale, vamos a trabajar las escenas más que nos resulten más complejas o que le tengamos más miedo. Y había algo es que no se salvaba una, o sea, todas tenían su complejidad, ¿no? Pero bueno, pudimos trabajar con tiempo i eso se agradece. És que per què no m'ho vas dir llavors? Per què no m'ho vas dir al pis? Que no veus, Àlex, que l'hagués agafat del cap i l'hagués rebentat contra una puta mare que em va parir? Lo más importante de esta relación es el amor, o sea, el vínculo que tienen ellos dos para después ver cómo se separan, pero había que construirlo, ¿no? El amor y ese, creo que es muy especial la relación que se tienen de hermanos y en mi caso con mi hermano pues tengo una relación muy íntima, ¿sabes? Y entiendo mucho ese amor y esa protección y esa admiración, pero
pero a veces no sabes cómo relacionarte o como hermana pequeña te sientes como hermana pequeña. O sea, hay como unos roles que se generan que creo que eso para mí ha sido una suerte ya tener un hermano y poder saber de lo que estaba hablando. El mundo de la caza me servía, en general el mundo del pueblo me servía para que los personajes fueran más hacia lo terrenal, primitivo, visceral. Me servía esta evolución, ¿no?, que acabas de mencionar, de ella desde el rechazo hasta luego ella literalmente poniendo las manos dentro de las tripas. Me servía la caza también porque es interesante que tiene una cuestión como de que se cumplen unos roles en concreto en una cacería. Los perros con la batida, también había algo ahí con los animales. Y me servía así para explorar la parte más de víscera, para que ella se pudiera mimetizar casi con Medea en ese momento, con la cosa más de entraña y que pudiera tener ese momento de alienación, metiéndole las manos dentro de un animal. Bueno, es que creo que, o sea, me cuesta mucho explicar, porque creo que la metáfora es tan evidente que a veces me siento un poco ridícula contándola, pero sí creo que hay algo ahí en la parte más primitiva también de la sociedad, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Que nosotros venimos de matar animales y destriparlos, y cómo la violencia ha ido pasando de generación en generación y se ha ido reconvirtiendo en otras cosas. A mí La caza de Saura es una película que me fascina. También es verdad que, ahora no recuerdo bien, pero cazan liebres, ¿no? Sí. O sea, no es caza mayor, ¿no? Sí. Sí, no, me encanta, y hay muchos referentes en el cine español sobre la caza. En mi caso nace de un imaginario mío que tiene que ver con mi pueblo, es decir, yo nunca he ido de cacería, pero sí que he visto destripes de animales, tanto de cerdos como de jabalíes, y cuando lo revisité después de que me agredieran dije, pues esta imagen tiene que estar en la película. O sea, como que me conectaba y yo veía mucho lo que yo sentía por dentro en esa imagen pictórica, y me servía desde ahí. ¿Y tu padre dónde se sienta? No me acuerdo. Pero creo que se sentaba ahí, en la punta. Como todos. Siéntate. Donde él. Ya verás qué sensación. Pues esto fue muy curioso porque no nos conocíamos de nada, ni a la productora, y yo obviamente sabía quién era Ana Torrent, y obviamente sigue su carrera y es mítica, y para mí era como un sueño trabajar con Ana Torrent, y Ana lo que hizo fue, se leyó el guión y le encantó, y decidió hacer una colaboración especial para formar parte de una pequeñita parte de la película, que es que la escuchas decir los diálogos y es que te quedas pasmado de la silla. Me parece fascinante y creo que le viene muy bien a ese personaje, que es una aparición, una especie de, un poco como el brujo del viaje del héroe, ¿no? El mago o algo así, no es como la bruja que aparece ahí en medio para dar, no sé si algo de luz, pero sí algo de guía en medio de la película. Y Ana se enamoró del proyecto y decidió colaborar, no nos conocía de nada. ¿Cómo te sientes siendo la jefa de la familia? ¿Has hecho de madre muchas veces? Demasiadas. Por eso hago esto, para ponerme en el lugar de la mía, para recordar. ¿Cuál ha sido el papel de madre que más te ha calado? Medea. A ver. Cada madre es única, pero Medea tiene algo que se queda contigo, se queda en el cuerpo. Yo creo que ve no sé si la oscuridad, pero yo creo que ve el proceso, o sea, la ve. O sea, lo que hablamos con Ana Torrent, de hecho, era que lo que hace el personaje de la directora es ve a través de ella, o sea, dice, yo entiendo todo lo que está aquí dentro. Yo creo que todo lo que el espectador en ese momento ya sabe que está pasando por dentro, ella lo ve. Lo ven como ella se está expresando y moviendo en el escenario, y desde el cuerpo, no solo desde las palabras, que sé que impacta mucho también cómo hace esa audición, pero también hay algo del cuerpo y de cómo se mueve, y de cómo hay un momento que dice voy a hacerlo a mi manera, ¿no? También hay algo ahí como de, no sé si de rebeldía, no sé la palabra, como de ponerse por encima, ¿sabes? De, bueno, o lo hago o me voy, ¿no? Y hay momentos en los que ya no tiene como nada que perder, o ella siente que no tiene nada que perder el personaje. Yo creo que todo esto Ana lo ve, y Ana ve que hay una actriz desbocada, es decir, que habrá que saber llevarla, porque una cosa es hacerlo bien, y si estás desbocado también es difícil dirigirte, pero que dice, esto es lo que necesitamos, y aquí hay algo que no solo nos va bien para la obra, sino que yo a esta actriz le quiero dar la oportunidad de que transite lo que le está pasando por dentro a través de este personaje. Es ahí donde vemos como la rabia y toda esa ira, los ensayos con el coro, el hecho de que también para mí era muy importante el casting, porque creo que es una actriz muy joven, que para que le den un personaje de Medea en la realidad es muy difícil, ¿no? Entonces era como,
ostras, que hay que verse o que hay que mostrar, que le llame tanto la atención a una directora para darle a esta chavala un personaje como es el de Medea, ¿no? Me daba como mucho respeto esa parte. És que per què no m'ho vas dir llavors? Yo la conocí en un programa de mentoring de CIMA, de la asociación CIMA. Ella estaba de mentora, yo de mentorizada, y se interesó por el guión enseguida y conectó mucho con la peli que yo quería hacer, y siempre ha sido impresionante porque ha hecho aportaciones todo el rato, quiero decir, la fotografía es suya, no es mía, pero Neus siempre ha ido a favor de la peli que yo quería hacer. Y siempre ha tenido como, me ha dado el espacio, las herramientas, me ha enseñado muchísimo a la hora de yo cómo expresar lo que necesitaba. Y también es verdad que desde la primera vez que hablé con ella, yo le dije, bueno, hay muchas cosas que no tengo claras, y Neus me dijo, ¿por cómo hablas? Tienes la peli mucho más clara de lo que tú te crees. Entonces también me hizo como un ejercicio de confiar también en mí misma y de yo conseguir expresar con ella y de encontrar un lenguaje común. Y entonces, por ejemplo, la planificación, que para mí era muy importante, ¿no? A mí soy una directora que me gusta mucho. Está mi corazón siempre dividido entre los actores y el equipo técnico, porque la película también tiene muchas apuestas cinematográficas que van más allá de la interpretación y de los personajes, y eso es lo que queríamos. Y eso también nacía de mí, de querer hacer una peli que fuera ambiciosa en ese sentido, y que sí fuera realista, pero que fuera expresiva también. Y que a través de las herramientas del cine también expresáramos como todo este dolor y esta furia y esa oscuridad. Entonces esto con Neus lo tuvimos muy claro, y la planificación, por ejemplo, yo quise hacer como la primera vomitada de Plani y decir, vale, por esta secuencia me interesará que hagamos un juego y que el montaje sea más tipo así, en esta otro. Secuencias que yo no sabía ni por dónde empezar, Neus me ayudaba, pero siempre respetó que yo hiciera la primera vomitada, y a partir de ahí entró ella como para terminar la planificación juntas. Esto a nivel de Plani. Luego a nivel de luz y de color aportó unas ideas increíbles, mueve la cámara como Dios, porque es que es una pasada lo que hace, y no, es fascinante, y siempre entendió muy bien la película, que creo que eso es la clave, y conseguimos un lenguaje común increíble, y le apetecía mucho, como a mí, arriesgarse y probar cosas nuevas. Para la película en sí, en realidad la película nace de que me costara encontrar referentes. Sí que hay una película que de hecho está hecha por un director, me sorprendió, que creo que refleja muy bien parte de este proceso traumático, que se llama Paulina, la patota, de Santiago Mitre. Esta sí que fue una película que dije, vale, esto sí, que aquí sí me siento representada. Aunque yo quiero hacer una peli más visceral que esta, y hay algo con el personaje masculino también del padre, que también es un tipo de choque que es sensible en cierta forma. Y luego en realidad ya me voy a referentes de otras temáticas, o sea, por ejemplo, un referente que yo tenía mucho, que era Opening Night de Cassavetes, hay algo también en la visceralidad de Gina Rowlands, que fue el referente que le dije a Ángela, le dije, tienes que mirar las películas de Gina Rowlands, o sea, de Cassavetes, interpretadas por Gina Rowlands, aunque vayan de otras temáticas, este es tu referente, porque hay un compromiso con el personaje y con la forma de encarar a nivel físico y psicológico, de ir a fondo, que es lo que necesitábamos. Y luego hay otros referentes, o sea, me gusta mucho Laura Mora, me gusta mucho Matar a Jesús. Sí, o sea, hay algo de ahí, y luego hay algo fuera como ya de la furia que me interesa mirar. Una película que me voló la cabeza y que me hizo pensar que, dos en concreto, cuando tenía 15 y 16 años dije, que este tipo de cine también existe. Y que luego me he dado cuenta que han sido muy referentes en cuanto al tipo de cine que me interesa incluso hacer, que fueron Elephant, de Gus Van Sant, que hay algo también en la experimentación con la estructura y con lo formal que me interesa mucho, y con la cámara, con los planos secuencia, y luego fue La pianista, de Haneke, que creo que hay algo en el cine de Haneke de lo oscuro y de la tragedia que está conectado con lo que a mí me interesa hacer, y creo que hay referentes por ahí, más o menos. Te he dicho algunos, hay como más, pero, o sea, luego me fascina el cine de Kiarostami, aunque luego no tenga nada que ver con Kiarostami, ¿no? Pero si pienso como en referentes y en cosas que voy revisitando para inspirarme, son más o menos estas. También me resulta tremendamente inspirador el cine de Andrea Arnold, y creo que hay algo ahí en esa especie de neorrealismo por momentos, y momentos de que nos vamos a algo más expresivo, surrealista, que me encanta. También lleva a los personajes muchas veces muy al extremo. Me interesa mucho el cine de ella y me inspira mucho también, sí. Este suceso inesperado me vino.